Bienvenidos, muchas gracias por estar acá a una nueva entrevista en Fundación Nicolás. Esperamos que este espacio sea seguro para la reflexión, la conexión y que encuentres las herramientas, el entendimiento y el consuelo que tanto necesitamos. El duelo gestacional, perinatal y neonatal afecta tanto a padres, a familiares y amigos, dejando una huella indeleble en el camino de la vida. En esta serie de entrevistas vamos a sumergirnos en muchos temas, unos complicados, unos que siguen siendo tabú, pero estamos aquí para poder hablar y tener estos momentos de introspección, estos momentos de dolor, pero también llenos de amor. Sin más, vamos a comenzar con esta linda entrevista. Con nosotros tengo el gusto de presentarles al doctor Darwin Simbaña. Él es ginecólogo, obstetra, máster en anticoncepción, salud sexual y reproductiva por la Universidad de Henares de España. Es docente universitario en la Universidad San Francisco de Quito y miembro de la Sociedad de Patología del Tracto Inferior y Colposcopía en Buenos Aires, Argentina. Doctor, bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Al contrario, es un agrado poder servirles, ¿no es cierto?, y hablar de temas tan importantes. Y gracias a la Fundación Nicolás por los temas que proyectan y que va a ayudar, obviamente, a esas mamitas que estamos en periodo de embarazo y que obviamente pueden haber muchas complicaciones, ¿no? Yo creo que en el embarazo siempre se habla de todo lo bonito, Mm. pero también hay que conocer que durante el embarazo hay ciertos riesgos. Y los riesgos pues existen en todas las etapas del embarazo, ¿no? Entonces sí, vamos a ver una de esas complicaciones no frecuentes que ocurren en la mujer embarazada. Ok, muchas gracias, Doc. Comenzamos ahora hablando de este síndrome que no es tan hablado, pero sí afecta a muchas madres y mujeres en el periodo de embarazo. Es el síndrome de HELP. ¿Qué es el síndrome de HELP? A ver, este síndrome de HEP, lo que tenemos que entender es que está dentro de un cuadro de las enfermedades hipertensivas del embarazo. ¿Qué es una enfermedad hipertensiva? Es la subida de la presión arterial en una mujer embarazada. Cuando hablamos de la enfermedad hipertensiva hay cuatro cositas que tienes que conocer en el embarazo. Una Mm. es que tu presión se te puede elevar por la presión alta, es decir, que tengas una hipertensión crónica y que vengas aportando durante todos tus años de vida esta presión alta. Y cuando te quedas embarazada también es una complicación, es una hipertensión crónica, ¿no? Que Ya. ya tenías antes. La otra complicación es que durante el embarazo podrías presentar la preeclampsia, que es la presión que se da sola en el embarazo, la subida de la presión arterial. Luego de esa preeclampsia te lleva a otra enfermedad que se llama la eclampsia. Y luego de esa eclampsia, la complicación de la preeclampsia, la más importante es el síndrome de HELP. Entonces, estas cuatro entidades son complicaciones de la subida de la presión arterial en la mujer. Ahora, este síndrome de HELP es un acrónimo. Y antes de irme al acrónimo, quiero decirte que todo va a comenzar con la subida de la presión arterial de la mujer. Si tengo una mujer embarazada que está de 20 semanas, se sube la presión, yo voy a decir, esto es una preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? La subida de la presión arterial en la mujer. Yo decía, esta preeclampsia te lleva a la eclampsia. ¿Qué es la eclampsia? Es subida de la presión, pero la mujer comienza a convulsionar estando embarazada. ¿Sí? Luego de la eclampsia, la otra complicación que puede suceder es el síndrome de HELP. O no, puede ser que solito se presente un síndrome de HELP o que de una preeclampsia vaya a una eclampsia y de la eclampsia vaya al síndrome de HELP. Ahora, ¿qué es el síndrome de HELP? Aparte de la subida de la presión arterial, este acrónimo significa HELP, ayuda, ¿no es cierto?, en inglés. Y Ujú. la primera H significa hemólisis. ¿Qué es hemólisis? Que tus glóbulos rojos se comienzan a destruir, explotan dentro de tu cuerpo. Generalmente nosotros tenemos una media de glóbulos rojos, pero como hay un daño a nivel vascular, a nivel de los vasos sanguíneos, esos glóbulos rojos cuando tratan de pasar por ahí explotan porque no pueden pasar. Hay una vasoconstricción. ¿Qué significa eso? Que los vasos sanguíneos están chiquitos, se contraen y el glóbulo rojo al querer pasar por ahí no puede y explota. Entonces hay una hemólisis. La E y la L significa elevación de enzimas hepáticas. Ujú. Generalmente uno valora las enzimas hepáticas mediante dos exámenes que se llaman TGO y TGP. Los valores son de 30 cada uno, pero cuando una mujer pasa por este síndrome de HELP o pasa por esta preeclampsia, los valores generalmente se duplican.
se duplican o se triplican a valores superiores a 80 o a 100. Y obviamente lo que uno sabe como médico es que todas las enzimas se producen en el hígado, todos los medicamentos se metabolizan en el hígado, entonces es algo muy importante, ¿no? Entonces, con estos exámenes lo único que estamos viendo es que hay una falla a nivel de los sistemas en el cuerpo de la mujer. Y la última L, y la L y la P, es que hay Ujú, una disminución de plaquetas, ¿ya? Plaquetas disminuidas significa un low plaquet. Plaquetas disminuidas, las plaquetas se consumen. ¿Qué significa que se consumen las plaquetas? Las plaquetas tienen un valor en todas las mujeres embarazadas y no embarazadas, que el valor normal es de 150.000 a 450.000. La pregunta sería, bueno, ¿y qué hacen las plaquetas, no? Las plaquetas son aquellas celulitas sanguíneas que sirven cuando tú tienes una herida. Estas ayudan para que se forme el coagulito y pare el sangrado, ¿sí? ujú, Cuando uno se lastima o cuando te hacen una cirugía, uno espera que las plaquetas se activen para que pare el sangrado. Pero ¿qué pasa en esta enfermedad? Te decía que las plaquetas se consumen. Las plaquetas se tienen un valor de 150.000, bajan a menos de 100.000, luego bajan a 80.000, 50.000, y obviamente esto me puede llevar a otras complicaciones aparte del síndrome de Hell. Y la complicación más severa es la coagulación intravascular diseminada. ¿Esa coagulación qué significa? Imagínate que tengo una paciente embarazada de 20 semanas que tiene la presión alta, ¿no es cierto? Es una preeclampsia, luego la paciente me convulsiona, hizo una eclampsia, luego la paciente hago más de exámenes y veo que el hígado ya no aguanta más. Veo que las plaquetas están muy bajas. Veo que los glóbulos rojos están igual muy bajitos. Digo síndrome de HELP. Pero ¿a qué me lleva un síndrome de HELP? Que la otra complicación es que la paciente va a comenzar a sangrar por las mucosas, por la nariz, por los oídos, wow. por los ojos, porque ya no hay plaquetas. Entonces, obviamente, cuando uno diagnostica un síndrome de HELP, sabes que la supervivencia tanto de la mamá como del chiquito es muy complicada. Estas pacientes generalmente siempre van a pasar del luego del nacimiento del chiquito a terapia intensiva, tanto la mamá como el bebé por todas las complicaciones que se ve involucrada en el síndrome de HELP. Wow, me he quedado con la boca abierta porque es un síndrome súper agresivo, que no se habla mucho, que no conocemos nosotros, pero qué tan necesario es poder hablar de esto porque afecta muchísimo tanto al bebé como a la madre en periodo de gestación y después. Doctor, cómo podemos darnos cuenta que una madre tiene o es propensa a este síndrome? ¿Es Generalmente, detectable? ¿Es detectable en manera temprana? sabes que presumiblemente se podría detectar porque te decía, este va dentro de un cuadro de las enfermedades hipertensivas. Entonces, obviamente, uno como ginecólogo, lo que siempre tratas de llegar a un diagnóstico contemplable es de la preeclampsia, subida de la presión arterial. Ujú, Entonces, lo que hace para llegar a un diagnóstico temprano, porque esto se podría intervenir a tiempo y evitar riesgos, es que la semana 10 o 12 del embarazo, uno como ginecólogo pide un examen que se llama el eco cromosómico. ya, En este eco cromosómico, aparte de valorarle al bebé, que esté ujú, todo bien, también valora las arterias uterinas de la mujer embarazada, las arterias que aportan la sangre al útero. Entonces, cuando uno valora esas arterias uterinas, se llama el índice Notch. Cuando está muy elevado, este es un promonitor de que la mujer podría tener el riesgo de preeclampsia. Entonces, si esta paciente, este índice Notch sale elevado, uno puede comenzar con dos medicamentos para bajar el riesgo de la preeclampsia, porque recuerda que la preeclampsia me lleva a la eclampsia y la eclampsia me lleva al síndrome de HELP. ujú, Entonces, a lo que está escrito en la literatura y a nivel mundial conocemos es que, por ejemplo, la aspirina a dosis de 160 miligramos todos los días disminuye el riesgo de las preeclampsias, que es lo más, mayor evidencia científica tiene. Y el segundo medicamento que no tiene tanto nivel de evidencia científica ha sido el calcio, ¿no? Comenzar con el calcio desde el primer trimestre del embarazo para disminuir el riesgo de la preeclampsia. Ahora, si la señora pasa la semana 20 del embarazo, decía, desde ahí comienza la preeclampsia, las complicaciones. Si la paciente se le comienza a subir la presión en la semana 20, obviamente va a haber medicamentos que nos van a ayudar a que la presión se estabilice. Pero si aparte de dar el medicamento, que como ginecólogo manejamos algunos medicamentos para bajar la presión, ujú. muchas veces esta enfermedad es tan severa que muchas pacientes no llegan ni a la eclampsia ni al síndrome de HELP, se mueren en la preeclampsia. Wow. Porque al subir la presión arterial, los vasos tan chiquitos que tienes en tu cerebro, imagínate que la presión normal en la mujer embarazada va de
110/70, Ya. ¿ya? Y yo cuando te hablo de preeclampsia, hablo de presiones mayores a 160, 110. Y he tenido pacientes que tienen presiones de 200, 180, y les ven que vienen caminando, ¿no? Entran al hospital caminando, pero tú ya sabes las complicaciones que tienes. Estas pacientes, la primera complicación es que hacen un derrame cerebral. Wow. Se revienta una venita o una arteria del cerebro, la Mm. paciente se infarta, la placenta se desprende. Como es tan grande la presión hace que la placenta se desprende, el niño se muere, Wow. entonces a veces se muere la mamá, se muere el niño con la preeclampsia, porque no ha sido manejada adecuadamente. Entonces, si la paciente supera la preeclampsia, por el medicamento que se le puede tratar, baja la presión arterial, se le estabiliza la paciente y la indicación o el tratamiento de esta preeclampsia o de estos síndromes hipertensivos es terminar con el embarazo, independientemente de la semana de gestación de la mujer. Ejemplos, si yo tengo una mujer embarazada que está de 28 semanas, sé que el niño Ya. totalmente es inmaduro, ¿no? Pero Ujú. si la paciente inicia con la preeclampsia y es tan severa, la única solución que yo tengo para controlar bien la enfermedad y terminar con la enfermedad es terminar con el embarazo. Así, retirarla al chiquito a la semana 28 y la paciente tendrá un chance más grande de probabilidad de vida y el chiquito, una mayor chance, ¿no? Porque el chiquito puede entrar a la terapia intensiva y ser manejado, aunque prematuramente ahí, no hay más chance para los dos. Pero el tratamiento de estas enfermedades hipertensivas, la regla de oro es terminar con el embarazo independientemente de las semanas de gestación. Wow, Doc, me quedo más con la boca abierta porque es súper crítico. ¿Cómo hay alguna prevención, algo que se pueda controlar? ¿Esto es hereditario? No. ¿Sabes que recién he estado en un curso en Estados Unidos y los gringuitos decían, güey, ¿quién ha manejado la preeclampsia, la eclampsia? Y como el ecuatoriano no. ¿Y cuántos casos ha tenido? Yo trabajaba en la maternidad de Isidro Ayora y no te miento que por turno ingresaban 10 preeclánticas. Wow. Por turno. Los gringuitos decían, pero aquí no vemos nunca, ¿no? Allá en toda su vida han visto uno o dos preeclánticas. Entonces yo en Estados Unidos era el más conocido porque era el que más preeclánticas había tenido, ¿no? Claro. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la enfermedad de la preeclampsia es una enfermedad que es más frecuente en los latinos, ¿no? Mm. Los europeos y los americanos la incidencia es baja de la preeclampsia, Ya. pero en los latinos es bastante alta y generalmente en los pacientes de raza negra son Mm. donde hay mayor incidencia de esta preeclampsia y las eclampsias. Es decir, todos los estudios que ellos describen es gracias a nuestros hospitales donde se presentan estas enfermedades. Wow. Doctora, entonces, si usted me dice que no es hereditario, se puede controlar y pueden llegar a un término bueno, mamá como bebé. Siempre y cuando el paciente tenga los controles prenatales adecuados, es muy factible controlar la preeclampsia. Ya te decía que hay tratamiento, ¿no es cierto?, para que la presión disminuya. Ujú. Generalmente como médicos utilizamos dos que se llaman la nifedipina, alfametildopa, que son medicamentos que controlan la presión. Y si yo me doy cuenta que la presión a pesar del medicamento está subiendo, yo sé que voy a tener que terminar el embarazo y me voy a preparar para el término de ese embarazo prematuro. ¿Cierto? Entonces voy a tomar medidas para que, por ejemplo, que el chiquito suba más rápido de peso, Claro. que el chiquito tenga la capacidad de respirar luego de que pueda nacer, significa maduración pulmonar porque sé que va a terminar muy temprano el embarazo, y Ujú. me tomo todas las medidas para que las complicaciones sean menores. Hay pacientes que a la semana 38, por ejemplo, recién pueden presentar la preeclampsia. También he tenido pacientes que luego del parto, luego de que nace el niño, 24 horas después comienzan con la preeclampsia y la eclampsia. Es decir, esta enfermedad va desde la semana 20 y puede ir inclusive hasta una semana después del nacimiento del chiquito. Wow. O sea, no es un patrón establecido, o sea, cambia, Exacto. es muy variante este síndrome, ¿sí, no? Sí, exactamente. Entonces, obviamente, uno siempre está con los controles periódicos de la mujer para ver que no sé, siempre en cada control prenatal, uno como médico está controlando la presión arterial porque es la complicación más severa que tiene. Mm. Y obviamente hay mujeres que tal vez nunca se elevaron mucho la presión arterial, pero a pesar de que no se eleva la presión tan alta, hay mujeres que convulsionan con presiones bajitas. Se llaman hipertensión delta.
Es decir, si tú manejabas antes presiones de 90, 60, por ejemplo, Ujú. y en el embarazo sube un poquito más, sube a 110, sube a 120. Hay personas que ya están convulsionando con esa subida tan pequeña de presión arterial y Ah, ni siquiera han llegado a valores de preeclampsia, ¿no? Pero pueden convulsionar. Entonces, con esto te digo es que todos somos diferentes, ¿no? Es por eso que es muy complicado a veces llegar a diagnósticos precoces de estas enfermedades hipertensivas. Lo importante es que si uno pudiera controlar, y esto cómo se controla solo con la medición de la presión arterial de una mujer, si tienes controles adecuados, se puede llegar hasta la semana 38 y en la semana 38 terminar el embarazo sin ninguna complicación, mm, siempre y cuando has tenido los controles adecuados. El problema es que muchas mujeres en nuestro país y generalmente a nivel público no tienen un control adecuado de la presión mm, y cuando llegan al nacimiento de su chiquito, llegan ya con los signos de la preeclampsia, ¿no? Decía, llegan caminando con tensiones altísimas, wow, con el chiquito ya se murió adentro, se desprendió la placenta y vienen a ver qué pasó, ¿no? Pero es lastimosamente es porque no ha habido un control adecuado o un seguimiento del embarazo. Pero yo creo que actualmente con los controles se puede evitar esta preeclampsia. Y te digo, cuando uno diagnostica preeclampsia, y si es alta, pues te ingresas al hospital, se te da medicamento para bajarte la presión, se te da un medicamento para que no convulsiones. Así se puede estirar un poquito más el tiempo para el nacimiento del bebé. Y cuando ya mismo está muy complicada esta preeclampsia, se termina el embarazo. Pero se puede llegar a término, un feliz término, inclusive con la preeclampsia. wow, me quedan muchísimas preguntas. Estoy segura que no va a ser ni la primera ni la última, doctor, para poder eh, que venga un momento y podamos tener más entrevistas con usted de estos temas tan delicados. Gracias por hacernos entender cuán importantes son los chequeos, cuán importantes son el mantenernos si estamos embarazados, si estamos embarazadas o como parejas de embarazados, que ahora se dice, poder tener un chequeo y un seguimiento no solo del bebé, sino de la presión arterial, tener los chequeos a mano, diarios, semanales, mensuales, para poder lograr un embarazo a término, un embarazo feliz y que no haya complicaciones. Nuevamente, doctor, le agradezco mucho por esta entrevista, por indicarnos este síndrome que no es tan común, vuelvo a repetirlo, pero tan necesario saberlo para poder tener las precauciones y los cuidados pertinentes. Muchísimas gracias, doctor, por estar acá. Con mucho gusto y gracias a la Fundación Nicolás por la grata invitación. Muchas gracias y nuevamente gracias a ustedes por estar acá. No se olviden de compartir esta entrevista. Los profesionales están a un solo clic, así que nosotros estamos acá. Como fundación y como profesionales puedo atreverme a decir que estamos para el servicio de ustedes. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.